Si pudieras elegir una comida perfecta, ¿cómo sería? A ver, de entrada ensalada caprese, después risotto 4 quesos acompañado de una copa de vino tinto y crème brûlée para el postre. ¿Cómo estaría? Si sabes lo que te gusta, ven a conocer Aguas Claras, un nuevo barrio privado de casas mediterráneas de 139 a 166 metros cuadrados en Piedra Roja. Podrás personalizar tu casa eligiendo alternativas de pisos fotolaminados, muebles de cocina y papeles murales para los niños. Conoce más de Aguas Claras en imanquehue.com. Inmobiliaria Manquehue. Soñamos lo mismo que tú. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza junio, comienza Mirada Financiera a las 2 de la tarde aquí en Radio Infinita. Hoy es día lunes y por eso me acompaña, usted sabe, Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno. Ya con un poco de frío, ya estamos entrando al invierno al parecer, sí. Y dicen que este fin de semana llovería algo. Sí. Oye, bien parecido al paralelo que hicimos a propósito de los movimientos del dólar, fíjate. Hoy día con una depreciación importante. La moneda local acá en Chile a nivel mundial ha seguido, o sea, el invierno como lo anunciamos, a pesar de que hubo una semana en que llegamos a 30 grados, que fue cuando el dólar estuvo por ahí por el barrio de los 590 y algo, volvió. Se asentó el invierno tanto a nivel de monedas como a nivel de estación, porque por lo menos acá en Santiago está frío y tuvimos un fin de semana frío. No y ha llovido bastante en el sur también. Y parece que viene más lluvia. Bueno, eso son buenas noticias. Qué bueno. Porque estamos en un año muy, muy seco. Sí, el fin de semana bastante frío, pero ahora nos vamos a las bolsas, que la verdad que han estado bastante cálidas. Hemos tenido alzas, yo te diría que si analizamos afuera, pero en Santiago está bajando. Pero todo el plano afuera yo te diría que está subiendo todo positivo. El Nikkei de Japón avanzó en el día de hoy un 0,03%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,63% y Shanghái, fíjate, un 4,87%. Durante la semana pasada vimos una baja bien importante de la bolsa en el gigante asiático. Nos vamos a Europa, tenemos el FTSE 100 de Londres que avanzó en el día de hoy un 0,12%, el CAC 40 de París también avanzó un 0,35% y el DAX alemán también arriba un 0,19%. ¿Qué pasó con el IBEX 35 de España? Arriba un 0,18%. ¿Cómo está Estados Unidos a esta hora? El Dow Jones crece un 0,33%. El Standard & Poor's también aumenta un 0,33% y Nasdaq 0,41%. Santiago, el IPSA está bajando a esta hora un 0,72% y el IGPA también desciende un 0,61%. Y el que también bajó bastante en la Bolsa de Metales de Londres, tanto su valor de hoy como el valor a futuro, es el precio del cobre, 1,94. Ahí está un poco la explicación del aumento, ¿no es cierto?, de la divisa. Una de las explicaciones. Uno de los factores, el otro es básicamente el fortalecimiento del dólar a nivel global. Exacto. Y ese fortalecimiento del dólar trae aparejado una disminución en el precio de los commodities y que, no nos olvidemos, venimos de precios relativamente altos comparado con los mínimos a los que llegamos. Por lo tanto, en el evento en que el dólar estadounidense siga fortaleciéndose en relación a todas las otras monedas, eso va a seguir pegándole al precio de los commodities, lo cual para nosotros es una mala noticia y obviamente una de las contrapartidas es la que decíamos. O sea, hoy día sí que está frío y está nublado, por lo tanto la probabilidad de lluvia es alta, vale decir, en el paralelo nuestro, el precio del dólar va a seguir teniendo presiones al alza. 2.70 cerró hoy día el precio del cobre. Estás con tanta metáfora, Javier Latorre, está totalmente inspirado en el día de hoy. Yo no sé si se entiende bien, pero de verdad yo creo que es harto más fácil de repente explicar este tipo de fenómenos asociados a, por ejemplo, cuáles son los fundamentales, vale decir, los fundamentales tiene que ver con las estaciones del año. Bueno, y es verdad. Entonces, y a mí la gente me ha comentado que lo que le gusta del programa es precisamente eso, que le hablamos en simple. Le gusta también cada uno de los panelistas. Yo he tenido que mandar algunas... No es tan fácil, pero... Yo sé que no es tan fácil, pero hacemos el esfuerzo de hacerlo. Tenemos un público femenino bastante grande que nos escucha, así que le mandamos un saludo a todas aquellas mujeres que se están empoderando en materia de comunicación. Bueno, nos vamos a cerrar el dólar, cerró en 6.24 comprador y 6.24,5 vendedor.
Fíjate que tuvo una alza de 6,3 pesos con respecto al cierre de ayer. Bueno, Javier, es importante decir que tenemos Twitter y obviamente que cualquier consulta nos pueden escribir @infinitafm y también nos pueden escuchar online en www.infinita.cl y a través de nuestro podcast que ya está arriba a las 15:30 horas. Vamos a hacer al tiro el retweet de, ¿cierto? Que ya estamos de la radio y vamos a contestar ahí. Vamos a estar atentos también al Twitter. Bueno, partamos con el exterior porque tenemos harto que hablar del tema local. Hoy día también a nivel interno tenemos la encuesta de expectativas la minuta, ¿no es cierto? Es que tenemos IPOM esta semana. Tenemos IPOM este miércoles. Claro. Pues sí que partimos más cortito por lo que ha pasado en el mercado internacional, porque en la zona euro hoy día se conoció el PMI manufacturero final de mayo, que resultó algo menor a lo preliminar, ubicándose en 52,2. El anterior fue 53,8. Exactamente, sí. Alemania disminuyó 51,1, mostrando menor dinamismo en el sector, mientras que Francia se mantuvo en el 49,4. Expliquemos que 49, ¿no es cierto?, es ya bajo 50, es contractivo, ¿no? Exactamente, perdón, estaba revisando los otros datos. Y ahí está, por ejemplo, Italia y España, por su parte, mostraron aumentos por sobre lo esperado, ubicándose en 54,8 y 55,8 respectivamente. Perdona, es que quiero hacer una aclaración porque me había equivocado. Por eso es lo que estaba revisando cuando tú me dijiste, que dije 53,8. En realidad, el de la zona euro, el anterior fue 52,3. 52,3. El anterior, el de mayo. 52,3 y ahora fue 52,2. Exactamente, con una pequeña leve caída. Y yo el que di fue el PMI de mayo de Estados Unidos, el 53,8. Y tenemos expectativas manufactureras con respecto al PMI en China. Tenemos lo que entrega, ¿no es cierto?, el PMI, el HSBC, que se ubica en 49,2. Confirmando la zona de contracción y anotando su tercer mes consecutivo bajo el umbral de los 50 puntos. Ojo, lo hemos dicho en este programa, lo que sucede en el gigante asiático. Fíjate que el PMI manufacturero oficial resultó 50,2. Y era 51,3 el de mayo. Exactamente. Bueno, la actividad en China se mantiene, ¿no es cierto?, como un riesgo, obviamente, para bastante fría. Y ahí a lo mejor vemos, ¿no es cierto?, este rebote que ha tenido la bolsa de Shanghái en forma positiva. Lo sabemos, cuando los datos no son tan buenos en las economías, ¿qué pasa con la bolsa? Dice, uy, aquí se viene una mayor posibilidad de algún tipo de estímulo, exacto, o empuje, algún tipo, o empujón, estimulillo, algún dinero más fácil. Entonces, obviamente, que eso genera un mayor rebote dentro de lo que es la bolsa. Pero eso, nuevamente, fíjate que si bien es parte de la especulación propia de todos los mercados y se generan estos ajustes y correcciones, tanto a la baja como al alza, finalmente cuando las malas noticias se convierten en buenas noticias hay que mirarlas con mucho ojo, porque en definitiva, si es que hace calor mañana, no quiere decir que de aquí a los próximos 2 semanas no vaya a llover. O sea, hay que poner mucho ojo, los fundamentales mandan, y obviamente independiente y ahí lo que habría que esperar es que se concrete la medida como para evaluar cuál es el efecto que va a tener en materia de crecimiento, más que estar jugando con esta posibilidad, que eso ya es más bien propio de las especulaciones que hacen los mercados. Hay que hacer esa acotación porque no quiere decir que en forma automática se vaya a dar algún tipo de estímulo. De alguna manera se ha venido anunciando en distintas formas, se han venido haciendo y tomando algunas medidas que abren esos espacios, pero uno no puede, en forma tan de relación causa-efecto, asumir que un dato específico que no es del todo positivo va a traer como consecuencia inmediata algún tipo de medida por parte de la autoridad china. Y en eso hay que ser, yo lo profundo, o sea, lo aclararía de entrada. Bueno, y también para cerrar lo que ha sido la visión que estamos dando sobre los mercados internacionales, por ejemplo, tenemos que decir que comienza una semana clave y decisiva para el acuerdo de Grecia que afronta el pago del Fondo Monetario Internacional. Hemos visto cómo semana tras semana hay un gallito, ¿no es cierto?, entre la Troika, el gobierno heleno, los distintos países de la zona euro. Y lo concreto es que obviamente que lo que tiene que hacer Grecia y lo que ha propuesto y lo que ha generado también mucho ruido a nivel de su propia nación, tiene que ver, ¿no es cierto?, en esta recaudación para aumentar. Necesitan reducir el déficit fiscal. Y para eso la propuesta es aumentar el impuesto sobre el valor agregado, el IVA.
Y bueno, según los medios locales, el último modelo propuesto contempla 4 tasas impositivas que garantizaría, por ejemplo, que los alimentos básicos se les aplicaría la tarifa mínima. Ahí había un problema, ¿no es cierto?, a nivel interno, ¿qué pasaba con la alimentación básica? Sí, es complejo, No es menor, es complejo súper eso, complejo. trae cualquier alza de impuestos, sobre todo en el IVA, bien asociado necesariamente a un traspaso a precios para los consumidores. Y lo que es más complicado siempre es estos IVA diferenciados. Por definición, los impuestos más eficientes son los que operan de manera pareja en una economía. Tú, si empiezas a diferenciar impuestos, la verdad es que produces distorsiones importantes y relevantes que a la larga complejizan por una parte el sistema tributario de ese país, pero además hace tremendamente ineficiente la recaudación y se generan una serie de incentivos hacia la evasión del impuesto por la vía de hacer pasar algo como un bien, por ejemplo, de alimento básico, siendo que no lo es. Suma y sigue. Entonces, la verdad que es complejo para una economía como la griega, que tiene una componente social importante, donde un aumento en el IVA por una parte le va a ayudar a mejorar las cifras fiscales, pero uno, no va a resolver los problemas que tiene ni los de fondo, y dos, sí va a tener un impacto inmediato con la gente, y desde esa perspectiva tiene un costo político muy alto. Lo que hemos dicho las semanas anteriores, yo creo que no le conviene a Grecia salirse para nada, ni le conviene a Europa que Grecia salga. Por lo tanto, yo veo que tarde o temprano, esperemos que más temprano que tarde, van a llegar a algún tipo de acuerdo de algún orden donde va a haber una condonación y la liberalización de algunos de los tramos de ayuda que están congelados, incluso algunos desde el año pasado. Bueno, y si nos vamos a Estados Unidos, que también durante la semana pasada hizo noticia, ¿no es cierto?, con este producto del primer trimestre que fue bastante negativo, en un 0,7, corregido a la baja. Hoy día hay un dato bien interesante en Estados Unidos. Sabemos que el gasto de los consumidores es el 2/3 de la economía de ese país, y por ejemplo hoy día el gasto personal de los consumidores en Estados Unidos se mantuvo sin cambios en abril, y fue el más débil en 3 meses, dijo el Departamento de Comercio. Los analistas habían pronosticado un leve aumento del gasto para abril después del incremento 0,5 de marzo, revisado a alza, y que fue mayor desde en agosto del 2014. Es decir, se mantiene bastante estable, no hay un elemento importante en las decisiones de compra de los consumidores estadounidenses. A ver, aquí yo creo que podemos hablarlo desde dos perspectivas. Uno, desde incluso cómo fueron los resultados del sector retail en las empresas norteamericanas. Muy bien, Javier, muy bien. Entrando ahí a la tarea que él trae, terminar a hacer el reporte de la empresa. Te lo dejo para un rato más, en el análisis partir por lo otro, porque ¿sabes qué pasa? Que esta va a ser una semana bien importante. Ya de alguna manera los resultados empresariales terminaron, ya han reportado 494 de las 500 empresas del Standard & Poor's, el 99% de la capitalización bursátil, por lo tanto la fotografía ya está clara. Y efectivamente tuvimos un primer trimestre malito, malito en términos generales, muy malo a nivel global de todas las compañías que componen el Standard & Poor's, con un pequeño incremento en las utilidades, un 2,4, y una disminución importante en el nivel de ingresos. Déjame buscarlo. Mientras tú lo buscas, te quiero comentar que acabas de recibir un piropo, los dos en realidad. Un 3,4 de caída en los ingresos de las compañías a nivel global de las 500 del Standard & Poor's. Dime. Es que acabas de recibir un piropo. Para ti y también para mí. Una fiel auditora, y le mandamos un saludo, se llama Lucía. Ella dice: sí, agradezco que hablen en simple. Yo soy una de esas mujeres que les gusta que le hablen en simple para entender mejor la economía. Bien. Tenemos un equipo selecto de personas que nos siguen. ¿Viste? Es que, bueno, así acercamos un poco más a esta cuestión, que es bastante aria, y la verdad que uno aparece como bastante más inteligente hablando en complicado, pero resulta que siempre es mejor hablar en fácil. Bueno, entonces... ¿Sabes qué? Yo creo que el concepto es totalmente erróneo, Javier. Porque la gente que habla en fácil es capaz de llegar a más personas. Entonces, obviamente que tu concepto tiene un efecto multiplicador mucho más grande. Mira que cuando tú le hablas solo a los con el clima, eruditos, cuando tú le hablas solo a los eruditos, solo los eruditos te entienden. Pero si te entiende todo el mundo... No, ahí no se entiende ni uno mismo a veces. Oye, ya vamos, sí es verdad. Volvamos a Estados Unidos. Volvamos a Estados Unidos. A ver, esta semana es semana de datos importantes. Esta semana es dato de desempleo, es dato de creación de creación de empleos, los payrolls, los non-farm payrolls, están el PMI. Hay una serie de datos que de alguna manera nos van a dar cuenta de cómo se viene la mano para el segundo trimestre en Estados Unidos. El primer trimestre, como les comentaba,
da cuenta de una baja en los ingresos de las compañías, un incremento en las utilidades muy leve del 2,2%, que si uno lo corrige por el aporte que hace el sector financiero, que anduvo muy bien, la verdad que se nos va prácticamente a cero, como decía la otra vez, levemente en negativo. Y el otro sector que de alguna manera da cuenta de esto que tú señalabas, las expectativas de los consumidores, y una pena que se vaya deteriorando las expectativas que tiene, porque el primer trimestre, a pesar de todo este escenario macro que no fue muy positivo, fue bastante bueno para las empresas del retail en Estados Unidos. Hubo un par que no anduvo tan bien, pero en general el resultado fue para el sector retail positivo. Déjame... Y eso, haciendo un poco la tendencia, Javier, significa que hay una recuperación de optimismo, que obviamente que el consumidor estadounidense estaría ya más con una visión más favorable a comenzar a gastar más en la economía. Eso es lo que ocurre. Ocurre que por una parte el sistema financiero también ve en esta disminución de las tasas de desempleo un sistema que está un poco más estable y por lo tanto traspasa más crédito, genera más facilidades. Durante mucho tiempo la banca estaba más reacia de prestar dinero. El consumo se financia en parte importante vía crédito, y ese es un factor importante. Y por otro lado también está lo que señalas tú, cuáles son las expectativas de la gente, y todos los consumos que son procíclicos, vale decir que van en favor del ciclo sobre bienes durables, por ejemplo, que son los que demandan el crédito, tienden a tener tasas de crecimiento superior a el crecimiento de la economía. Entonces, cuando las expectativas son buenas, en general la gente consume mucho más, cambia el auto, el refrigerador, la lavadora, los televisores, etcétera, en periodos de bajas tasas de desempleo, y eso crece muchas veces al doble eventualmente de lo que está creciendo la economía. Y eso es lo que estas cifras dan cuenta. De las 41 empresas del Standard & Poor's 500 que pertenecen al sector retail, ya han reportado 39, faltan 2, y lo que muestran es un incremento en sus utilidades de 4,6% y un incremento en las ventas de 5,3% en relación al mismo trimestre del año anterior. ¿Es mejor que haya un aumento, o sea, un mayor aumento de las ventas que las utilidades? No, porque te da cuenta de un estrechez de márgenes, probablemente... ¿Debiera ser al revés? O sea, el ideal, no necesariamente, pero el ideal es que ocurra a la inversa, o sea, o muy en línea, o sea, que de la misma forma en que aumentan mis ingresos, aumenten mis utilidades. Pero Javier, en esa pero cifra no es que tú tenga estás que ser dando, de una forma o la otra, o sea, aquí no conozco exactamente cuáles son los factores que explican esta estrechez de márgenes, pero ¿te acuerdas es cuando leve. tú mismo comentabas los resultados operacionales de las empresas? Siempre lo hacemos. Tú decías, yo me acuerdo que en varios reportes tú decías, no es que haya aumento en las ventas, sino que en el fondo las empresas han logrado eficiencias. A ver, es que Y eso fue bien importante aquí, cuando estaba la economía todavía un poco más débil de lo que está en este minuto. Al igual que si hablamos de los resultados de las empresas nacionales, varía mucho por sector. Entonces, específicamente lo que ha ocurrido acá, estamos hablando del sector retail, pasa eso. En los resultados de trimestres anteriores, en el caso de Estados Unidos, efectivamente lo que era posible ver, y todavía en este también, es que hay mejoras en eficiencia que se traducen en incremento en resultados globales, a pesar de las disminuciones en ingresos. Dijimos, el Standard & Poor's 500 tuvo un crecimiento en utilidades de 2,2% y una disminución en las ventas o en sus ingresos de 3,4%, con lo cual ocurre el fenómeno que tú me señalas. Específicamente el sector retail, que son estas 40 empresas, la situación no es exactamente igual que esa. Hay un estrechez de márgenes, pero a nivel global las empresas han logrado generar eficiencia. Y lo otro que no hay que olvidar ni perder de vista es que en este trimestre lo que pega muy fuertemente es el fortalecimiento del dólar. Recordar que poco más de la mitad de las ventas o de los ingresos del Standard & Poor's 500 son ingresos que vienen de fuera de los Estados Unidos, son empresas que tienen comercio y tienen operaciones fuera de las fronteras de Estados Unidos, y eso también explica en parte este movimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando sobre los resultados de las empresas, no sé si nos quedó algo en Estados Unidos, y después también vamos a hablar de los resultados de las empresas en nuestro país que ya comenzaron a entregarse a través de la Superintendencia de Valores y Seguros. Vimos algunas publicaciones en los diarios durante el fin de semana, así que vamos a estar comentando eso y mucho más. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián.
Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:21. Estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos conversando precisamente con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, yo creo que volvamos a la economía. Volvámonos de Estados Unidos a Chile, dices tú. Volvemos de Estados Unidos a Chile. Bueno, para contarles también, antes de hablar de los resultados de las empresas, que hoy se conoció la minuta. ¿Qué pasó? Los consejeros del Banco Central evaluaron como única opción dejar estable la tasa de interés en mayo, junto con mantener el sesgo neutral de la política monetaria. A mediados de mayo, por ejemplo, ya vimos, ¿no es cierto?, que los miembros del organismo decidieron, con la votación de sus 5 consejeros, mantener en 3%. Oye, ¿viste? A ver, sin señalar el banco donde está trabajando hoy día un panelista histórico de este programa, Jorge Zelaibe, que sale a página completa en el Diario Financiero hoy. Por supuesto, hablando del tema del desempleo, el análisis que él hace. Y yo me voy a concentrar, dada la referencia que hiciste tú de la tasa de interés, que dice, no descarto y hay una probabilidad cierta de una baja en la tasa de interés, si es que el IPC o la inflación da un poco de tregua. Le mandamos un saludo a Jorge Zelaibe, por supuesto, desde aquí. Súper interesante lo que él señala, lo que plantea, lo que dice, por ejemplo, en relación al ministro Valdés. También me pareció muy atinado, muy acertado, bastante en línea con lo mismo que hemos conversado nosotros la semana pasada. Exactamente. Así que interesante la mirada de Jorge, para rescatar, interesante la mirada de Jorge, sí, porque ahí hay una respecto discusión de la probabilidad de la baja en la tasa, a diferencia de lo que hoy día probablemente muchos pueden comentar, y ahí lo linkeamos con el IPOM, a propósito de que pues con posterioridad a la entrega del IPOM de marzo, se sugirió la posibilidad de una eventual alza en la tasa de interés a propósito de la inflación, que en el fondo no soltaba, no daba tregua. Y hoy día Jorge le da una mirada adicional donde dice, oye, mira, capaz que en una de esas, incluso si es que la inversión no se recupera, que él la ve que no se va a recuperar no solo por un tema de confianza, sino que por algunos fundamentos, en ese caso él dice, podríamos observar una eventual baja más que una alza en la tasa. Y fíjate que también hace un análisis sobre el tema del desempleo, que hay división entre los datos o cómo toma los indicadores la encuesta del Banco de Chile, no el Banco de Chile, perdón, de la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos de la Chile, que hace, ¿no es cierto?, esta encuesta del Gran Santiago, hablando del desempleo, y también la que hace el INE, que hace algún tiempo hubo una reformulación de los datos, y por eso, porque nos explican un poco esta 6,1% de desempleo en un periodo de desaceleración. Y él habla sobre, por ejemplo, que faltan algunas preguntas, porque se toma de gente que no está empleada, es gente que se aburrió de buscar trabajo. Sí, pero esta modificación, mira, yo me preferiría que en una vez volviéramos al IPOM por el tiempo que nos queda, porque la verdad que la encuesta se cambió el año 2009 y se empezó a aplicar el año 2010. O sea, la verdad que efectivamente es muy probable y conviene que se revise, pero a pesar de eso, independiente del instrumento de medición, lo que hay que ser objetivo es que, independiente del origen que sustenta esto, es que el desempleo ha sido bastante resistente al periodo económico en el cual nos encontramos, y eso de alguna manera es una relativa buena noticia. Vámonos al posible IPOM que sale este miércoles. Exactamente. Bueno, la primera pregunta. Vas a estar con Alejandro Alarcón, tú. Voy a estar con Alejandro Alarcón el miércoles, exactamente. La primera pregunta, ¿qué va a hacer en materia de crecimiento? Fíjate que le estoy una ojeada para recordar y para refrescarme al IPOM de marzo. Y yo creo que va a mantener
no, yo creo que no va a hacer ajuste en la tasa de crecimiento, era entre un 2,5% y un 3,5%. Exacto. Por lo tanto, la media lo fijan 3%. ¿No estás dentro de los economistas que piensan que puede va a ser un bajar ajuste la a la 25 baja? puntos base? No, yo creo que se va a esperar un poco a eso. Ya. Porque finalmente el primer trimestre tuvimos un crecimiento de un 2,4%, no está muy lejos del 3%. Un segundo semestre que eventualmente tuviera una pequeña recuperación podría perfectamente llevar ese numerito más arriba, y la base de comparación en los meses sobre todo en el segundo trimestre y el tercer trimestre ni hablar, son relativamente bajas, por lo tanto la probabilidad de que lleguemos a 3 está. La demanda interna proyectada estuvo bastante en línea con la que se dio en el primer trimestre, y por lo tanto todos los indicadores líderes me coinciden, yo creo que la va a mantener. Y sin duda que uno debiera esperar que hiciera algún tipo de sesgo a la baja. Yo creo que va a volver a hacer referencia a la preocupación por la inflación, y sin duda que en el contexto internacional va a tener que hacer referencia a lo que ocurre en la Fed y a la desaceleración de China, mostrada por China, y eso cómo nos impacta a nosotros principalmente en el precio de algunos commodities, sobre todo del cobre. Yo creo que en ese marco debiera girar el IPOM de este miércoles, que a su vez va a ser que se entrega en el Congreso Nacional, se libera a las 9 de la mañana el extracto, y por completo después se libera después de las 11 de la mañana, entiendo. Exactamente. Bueno, este es el segundo IPOM que hace el Banco Central. El próximo va a ser en septiembre, y luego en diciembre son 4 análisis, ¿no es cierto?, o exposiciones que hace el presidente del Banco Central frente al Congreso Nacional. Ahí también se le hacen preguntas. Después, un día después, por ejemplo, lo exponen en ambiente en ICARE, el ambiente empresarial. Entonces, para ti lo más importante es el tema del crecimiento, el tema de la inflación. ¿Tú crees que la inflación la va a sincerar como que una estabilización de la inflación? Sobre todo, por ejemplo, yo hablaba con Alejandro el tema del aumento de los salarios. Pero el aumento de los salarios no creo, yo no lo vería hoy día como una preocupación para nada. Yo creo que no está en la mira del Banco Central. Yo creo que en la mira del Banco Central está básicamente lo que ocurre a nivel de gasto público, que estamos con un gasto público en el primer trimestre que creció levemente por sobre el 10%, que claramente no tiene nada que ver con el crecimiento de la economía, un 2,4%, o sea, crece 4 veces más. Y yo creo que va a hacer referencia a eso y al impacto de lo que ocurra a nivel en la economía mundial, y sobre todo con el ajuste de tasa de interés que lleva adelante la Reserva Federal. Yo diría que finalmente estamos pero bien determinados y correlacionados con esa medida, y es por eso que en cada programa, diría yo, por lo menos en el que me toca a mí, hago referencia a eso, y cuando escucho el programa, que no puedo hacerlo siempre, pero cuando lo escucho, a Alejandro Fernández o Alejandro Larcón también, en muchas oportunidades veo que hacen referencia a esto mismo, porque de alguna manera eso está haciendo de sol. El resto de las cosas giran un poco en torno a qué es lo que vaya a ocurrir en esa materia. Nos vamos a los resultados de las empresas, pues nos quedan hagamos poquitos un minutos, repaso hagamos un rápido. repaso de cómo lo ves y cómo ves los resultados que ya han entregado las empresas chilenas. ¿Faltan todavía? ¿Das tú el titular entonces? Bueno, que haya... Para no monopolizar la conversa. Bueno, ya, yo leo el titular. Que las utilidades de las empresas caen en el primer trimestre, pero el 34% logra elevar sus ganancias. A ver, ¿qué significa eso, señor Javier Latorre? Le paso el libreto. Tome el libreto. No, sí me lo sé bastante bien, pero... No se lo sabe de memoria. No, pero si quiero dar algunas cifras, quiero ser preciso. Oye, a ver, yo creo que al igual que cuando hemos comentado en muchas oportunidades los resultados de Estados Unidos, es conveniente hacer la referencia respecto a que esto tiene incidencia, o las causas tienen directa relación con cuál es el sector que se está analizando. El titular dice, caen las utilidades de las empresas, pero a pesar de eso hay un porcentaje importante de ellas que reporta ganancia, o un aumento en la ganancia, un tercio reporta un aumento. Y sin embargo los resultados a nivel general, sumando el agregado, caen un 10% en relación al mismo trimestre del año anterior. Veíamos recién las cifras de Estados Unidos, caídas de 2 y tanto %, y se ven como negativas. Imagínate un 10
y algo en las utilidades. Javier, ¿y aquí hacemos el mismo ejercicio que hacemos en Estados Unidos en el sentido de sacar, por ejemplo, las utilidades bancarias? Mira, a ver, la banca, para hacerse una idea general, representa algo así como el 25% de los resultados totales. Ok. ¿Ah? Entonces, cuando hacemos el análisis, la verdad que es un tema no menor. Y no deja de ser curioso lo siguiente: 2/3 de ese 25% se mueve básicamente por 3 bancos, el Chile, el Santander y el BCI. El año pasado, al mismo trimestre, el sector financiero había aportado 550.000 millones de pesos en resultados, y este año baja una cifra casi cercana a un 20% a 450.000 millones de pesos, más o menos. Y eso, sobre los totales, representa el 25%. Es un tema no menor, vale decir, parte importante de la caída en las utilidades, que es el titular, viene explicado por lo que ocurre en el sector bancario, y aquí voy a hacer la otra referencia a la minería. Y en la minería, el 75% de las utilidades, que por lo menos hasta la fecha ¿Qué están representa la reportadas, minería? es Codelco. ¿Qué representa la minería también dentro de este balance? Tú dijiste que los bancos eran un 25%, la En torno a minería... un 15%, con esta caída importante que bordea el 40%, baja como ponderación total a un 11%. Entre los dos hacen poco más de un tercio. Y las eléctricas, que son las que generan el efecto compensación, vale decir, son este 30 y tantos % que muestra ciertos avances y que de alguna manera permite compensar estas caídas importantes de los datos que No acabo de pasa decir, nada. son las empresas eléctricas, fíjate. ¿Y? Enersis, Endesa, Pehuenti y Tilectra representan el 65% de ese total, de este 20%, y tuvieron incrementos importantes. Enersis prácticamente duplicó sus resultados, Tilectra aumentó en torno a un 45%, por lo tanto, ahí está la principal explicación. El retail, que es más o menos así como un 10%, se mantiene bastante estable, y ahí también nuevamente Falabella y Sodimac, oye, más de la mitad del resultado está puesto ahí. Los bancos, si bien hay distintas caídas, las que más destacan son las de los 3 bancos que te señalaba, que caen 22, 36% en el caso del BCI, 32 y 22% Santander y el Banco Chile. O sea, ahí está más o menos una explicación de lo que mueve la aguja. Y de lo que desdramatiza o dramatiza, dependiendo del sector donde uno haga el zoom, la lectura de estos resultados. Una caída del 10%, vista como tal de forma general, es muy somera. En el caso de la bolsa chilena, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, hay que hacer el zoom, y lo podemos hacer con detalle si quieres en otro programa, pero la verdad que hay que mirarlo con detención y no caer solamente en el titular. Pero estuvo bien la primera aproximación, el dron estuvo muy bien puesto en las empresas chilenas. Muchas gracias por el análisis, Javier. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. Y nosotros nos reencontramos mañana. Lo invito a seguir en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Banco Security, buenos días.